Etiológicamente, el vocablo deriva del latín y está formado por el prefijo de, que significa sin, y la raíz men, que significa mente. En el siglo I a.C., el poeta romano Lucrecio fue uno de los primeros en utilizar este término en su obra De Rerum Natura, asimilándolo a la locura, y el enciclopedista Aulo Cornelio Celso lo empleó para referirse a los desajustes mentales que resultan en delirios o alucinaciones. Por su parte, el célebre orador Cicerón usó la expresión demencia para aludir indistintamente a la pérdida de la memoria que se da en la vejez o en la locura. Fue solo a partir del siglo XVIII cuando la palabra demencia empezó a utilizarse de forma consistente, primero en Francia y poco después en otros países europeos, para designar estados de disfunción cognitiva producidos por causas médicas. La monumental El Enciclopedia, editada por Diderot y D. Lambert entre los años 1751 y 1772, definía la demencia como una enfermedad que anula la facultad de razonamiento, provocando en quienes la padecían una marcada dificultad para comprender el lenguaje y para recordar acontecimientos. En esta misma línea, Philippe Pinel, padre de la psiquiatría moderna, catalogó la demencia como una enfermedad mental en la que el pensamiento se torna incoherente. Uno de sus discípulos, Jean-Etienne Esquirol, propuso posteriormente la existencia de tres tipos de demencias, una de forma aguda curable y dos formas incurables, la demencia senil y la demencia crónica. Durante el siglo XVIII, el concepto de demencia continuó perfilándose y pasó a referirse a trastornos cognitivos adquiridos, que fundamentalmente afectaban a los ancianos. En 1860, el influyente psiquiatra Benedict Augustin Morel propuso que las demencias estaban asociadas a un declive progresivo del cerebro y a una disminución de su peso. Según este autor, tal deterioro también se encuentra presente en el envejecimiento normal, siendo una expresión de la decadencia de la especie humana. Por lo demás, la segunda mitad del siglo XIX y el pasado siglo XX supusieron crucialmente la consideración definitiva de la demencia como un síndrome, o en otras palabras, como un conjunto de signos y síntomas que pueden ser el resultado de múltiples procesos patológicos. Los últimos 150 años han sido testigos del tremendo esfuerzo por descubrir las distintas enfermedades que cursan con demencia, debiéndose al avance en este campo a la aportación realizada por grandes médicos como Alois Alzheimer, Arnold Pick, George Huntington, Otto Warner, Hans Greihal y Alois Maria Jacob, entre otros ilustres científicos. Durante dicho periodo de tiempo se han identificado los síntomas y los signos clínicos más comúnmente asociados al síndrome demencial, entre los que destacan la afasia o trastorno del lenguaje, la agnosia o dificultades para reconocer objetos o estímulos previamente conocidos, la apraxia o incapacidad para ejecutar movimientos con un propósito determinado, aún teniendo la capacidad física y el deseo de realizarlos, la agnesia o pérdida de la memoria y la bradipsiquia o lentitud en el procesamiento de la información. En la actualidad, el término demencia se emplea para designar de manera genérica un síndrome adquirido causado por trastornos cerebrales habitualmente irreversibles, que se caracterizan por un deterioro difuso o multifocal de las funciones intelectuales y se acompaña con frecuencia de alteraciones en el comportamiento del paciente y en ocasiones de trastornos del movimiento. Para su diagnóstico es importante determinar que existe un declive con respecto al nivel del funcionamiento previo del paciente y que los síntomas interfieren significativamente con su trabajo o sus actividades cotidianas, impidiéndole llevar una vida independiente. Tipos de demencia. Clasificaciones habituales de la demencia. Las demencias corticales, las demencias subcorticales, las demencias degenerativas o progresivas, las demencias primarias, las demencias secundarias y las demencias vasculares. Las demencias corticales, en las que el daño afecta principalmente a la corteza cerebral. Las demencias corticales suelen ocasionar trastornos de la memoria, el razonamiento y la conducta social. Asimismo, pueden provocar diversos tipos de afasia, apraxia o agnosia.
Las demencias subcorticales, donde el daño afecta fundamentalmente a estructuras que se hallan por debajo de la corteza cerebral. Las demencias subcorticales tienden a ocasionar trastornos emocionales y del movimiento, además de bradipsiquia. También puede darse hipomimia, disartria o hipofonía. Sin embargo, con frecuencia, el grado de deterioro cognitivo no es tan severo como el producido por las demencias corticales, y en cierta medida se hallan ausentes la afasia, la apraxia y la agnosia, especialmente en las primeras fases de la dolencia. Las demencias degenerativas o progresivas, en las que existe un deterioro constante que gradualmente menoscaba un mayor número de facultades mentales. Las demencias primarias, aquellas causadas por un trastorno que afecta de modo primario al sistema nervioso central y que no son resultado de ninguna otra enfermedad. Las demencias secundarias, que aparecen como resultado de procesos patológicos intra o extracerebrales de etiología conocida y diversa, tratables y potencialmente reversibles si se identifican precozmente. Tales patologías como la hidrocefalia, los tumores, las infecciones, el alcoholismo crónico y el hipotiroidismo son causa de demencia secundaria. Las demencias vasculares, las cuales pueden afectar a estructuras corticales y subcorticales, suelen asociarse a un inicio brusco, evolución fluctuante, síntomas neurológicos focales y presencia de factores de riesgo vascular, tales como la hipertensión, la obesidad, la diabetes y el tabaquismo. Aunque la anterior clasificación hasta cierto punto acota el perfil de deterioro, los distintos tipos de demencia pueden diferir en su etiología, la edad de inicio, la forma de presentación y el curso clínico. Por esta razón, seguidamente se considerarán de manera individual las formas más comunes de este síndrome. Ahora les voy a hablar sobre algunas particularidades de distintas formas de demencia. Tenemos las características típicas de la enfermedad de Alzheimer. Su comienzo es insidioso. Los pacientes suelen ser mayores de 65 años. Su evolución es lenta y progresiva. Suele afectar de manera temprana a la memoria. Puede acompañarse de afasia, apraxia, agnosia o trastornos desejecutivos. Se asocia a un deterioro funcional significativo. No se explica por otro trastorno neurológico. La capacidad física del paciente se conserva en las primeras fases de la enfermedad, aunque existan trastornos apráxicos. Características típicas de la demencia vascular. Su comienzo puede ser agudo. Su evolución suele ser escalonada. Se observan síntomas focales. Los pacientes suelen ser mayores de 65 años. Pueden darse anomalías tempranas de la marcha o incontinencia. Suele haber conciencia de la enfermedad, a no ser que los ictus afecten las zonas del hemisferio derecho. Las pruebas de neuroimagen revelan típicamente patología cerebrovascular. La agnosia, la apraxia y la afasia son relativamente infrecuentes en las primeras fases de las condiciones. Características principales de la demencia por cuerpos de Lewy. Se observan fluctuaciones significativas en la atención y en el estado de alerta de los pacientes. La edad de inicio suele situarse entre los 50 y 85 años. Su progresión suele ser algo más rápida que la asociada con la enfermedad de Alzheimer. La memoria podría no estar afectada en las primeras fases de la condición. Puede manifestarse alucinaciones visuales vividas. Suele observarse parkinsonismo, trastornos de la marcha y en ocasiones caídas. Puede existir síncopes o pérdidas de la conciencia. A veces se presentan trastornos del sueño REM de manera temprana. Características típicas de la demencia frontotemporal. Su comienzo es insidioso. Su evolución es gradual. Tiende a presentarse en pacientes menores de 65 años. La memoria puede estar relativamente preservada en las primeras fases de la condición.
Los trastornos de conducta o de lenguaje suelen aparecer de manera temprana. Pueden observarse síntomas de apatía, desinhibición o disfunción ejecutiva. Puede existir falta de higiene, rigidez mental, distractibilidad o perseveración. Los pacientes pueden mostrar falta de conciencia de enfermedades desde las primeras fases de la condición. Características típicas de la pseudodemencia depresiva. Su comienzo es habitualmente agudo. El curso es fluctuante, congruente con los cambios de humor del paciente. No existe una edad de inicio determinada. Puede presentarse en personas menores o mayores de 65 años. Suele haber quejas de memoria, y aunque esta facultad puede estar afectada, el rendimiento objetivo es mejor que el percibido por el propio paciente. La afasia, la praxia y la agnosia son poco frecuentes. Los pacientes apenas se esfuerzan cuando la tarea requiere de ciertas demandas. Suele dar respuestas como no sé o no puedo hacerlo. Características típicas del delirio. Su comienzo es agudo, con fluctuaciones significativas incluso durante el mismo día. Existe una disminución del nivel de la conciencia. Puede presentarse delirios, aunque estos suelen ser pasajeros y simples en contenido. El electroencefalograma es habitualmente anormal, con una ralentización de las ondas cerebrales. Los pacientes se muestran inatentos y se distraen fácilmente. Existen cambios bruscos o un aumento de la actividad psicomotora. El habla del paciente suele ser incoherente. Características típicas de la hidrocefalia normotensiva. Los síntomas pueden presentarse gradualmente. Es más común a partir de los 60 años, siendo infrecuente por debajo de esta edad. Se observan trastornos de la marcha y del equilibrio de manera temprana. El paciente puede sufrir incontinencia urinaria. En ocasiones aparecen trastornos visuales, como la visión borrosa o visión doble, la diplopía. Las pruebas de neuroimagen suelen mostrar una dilatación de los ventrículos cerebrales. Nos encontramos en el Centro de Reposo Sagrado Corazón de Jesús con la señora Bélgica Piedad Canseco Solís. Tiene 66 años de edad. Dentro de su actitud tenemos aspecto cuidado, marcha dificultosa, facie tristeza, esfuerzo por recordar, respuestas lentas. Dentro de las funciones de síntesis tenemos la conciencia, el estado vigil, se encuentra lúcido. Dentro de la memoria cuantitativa tenemos que presentar agnesia. Dentro de la cualitativa tenemos que presentar disgnesia. La agnesia anterógrada y retrasada. Dentro de la orientación, la señora se encuentra orientada en tiempo. Orientación, tenemos que se encuentra desorientada en tiempo y espacio. Dentro de la atención, dentro de la pasiva, tenemos que presenta hipervigilante. Dentro de la función de relación tenemos consigo mismo, tiene crítica sobre sí mismo, con los demás mantiene relaciones sociales y con cosas, disminución en su interés. Dentro de la capacidad intelectual tenemos acorde a su atención. Dentro de la función cognitiva tenemos las sensaciones y las percepciones. Dentro del pensamiento tenemos que aquí responde sí a lo real. Dentro del curso tenemos que presentar bradixiquia, bloqueo y fuga de ideas. Dentro de su contenido no presenta nada. Dentro de su función afectiva, dentro del aspecto cualitativo tenemos que ansiedad subjetiva y la indiferencia afectiva. Dentro de la función conativa tenemos en la fase implícita. Dentro de lo cuantitativo tenemos que presenta hipobulia. Dentro de lo cualitativo no presenta. Dentro de la fase explicativa, dentro de los hábitos tenemos que presenta bradilaria y un síndrome llamado presenta el síndrome demencial. Bueno, la señora está tomando como medicamentos aquí en el centro de reposo. Está tomando
memantina 10 miligramos, una tableta a las 6 de la mañana, y también está tomando losartán 100 miligramos, una tableta a las 6 de la mañana. Epidemiología. Dentro de la epidemiología tenemos que el 5 al 7% de las personas mayores de 60 años y aproximadamente el 40% de la población mayor de 85 años padece de demencia. La enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia, dando cuenta del 60 al 80% de todos los casos. El 58% de las personas con demencia viven en países en vías de desarrollo, proporción que aumentará al 71% hacia el 2050.